camera. No es por azar que este y otros programas de televisión deban anunciar si contienen o no escenas de violencia o de sexo. La influencia de la televisión ha sido un tema polémico. Estudios realizados tanto en Colombia como en el exterior concluyen que la televisión tiene efectos sobre el televidente, especialmente en el niño entre 1 y 8 años. Esto se debe a que en esa edad el niño tiene una gran tendencia a la imitación y no distingue fácilmente entre conductas sociales y antisociales. Por eso, los detractores de la televisión la consideran violenta y generadora de actitudes antisociales. Otros, por el contrario, la consideran como un instrumento que puede llegar a convertirse en el mejor educador. Ese es nuestro tema de hoy en Universos. La televisión no es violenta, existen programas violentos. La televisión es un elemento educativo muy importante para el mismo desarrollo de los pueblos. Pero las escenas de violencia inciden en las conductas de los niños y quizá de adultos. Por eso se habla tanto y a todos preocupa el tema de la violencia en televisión. Vayamos por partes. La televisión, dicen los especialistas, es un agente socializador. ¿Qué quiere decir eso? Entre los agentes socializadores más importantes están, por supuesto, la familia, la escuela, el grupo de pares. El grupo de pares son lo que podemos llamar los amigos, los parches, la gallada, la cuadra, la gente de la cuadra. Y por supuesto también un agente socializador muy fuerte sigue siendo en esta sociedad la iglesia. Es obvio que no se puede culpar únicamente a la televisión de la violencia que se vive a nivel mundial. Hay otros factores que inciden en este comportamiento humano. La violencia, guardadas proporciones, ha sido pan de cada día desde la existencia misma del ser humano. Sin embargo, la aparición de programas de televisión con estas características parece haber reforzado las actitudes violentas. Creo que la violencia es un problema de la sociedad y la televisión hace parte de la sociedad. Por lo tanto, la acción más o menos violenta que pueda tener la televisión actúa complementariamente con otras violencias que yo creo incluso que son mucho más fuertes. No existe un criterio, digamos, definido en el debate internacional y tampoco en las apreciaciones colombianas sobre el tema. Hay una gama muy amplia, hay quienes sostienen que un programa violento está asociado al número de actos violentos, golpes, etcétera, que se presentan durante la emisión. Hay otros que piensan que un programa violento puede estar asociado a problemas, sobre todo afectivos, y problemas de insensibilización. ¿En qué medida la televisión puede promover insensibilización frente a cierto tipo de temas? Esto me parece que es un criterio mucho más fuerte que el anterior. Hay quienes suponen, por el contrario, que el problema más importante con relación al contenido de la violencia es la descontextualización de la violencia. Es decir, que los actos agresivos no tengan ni razones y sobre todo que sean impunes. Un estudio realizado por el investigador social Huseman en los Estados Unidos llegó a la siguiente conclusión. Si un niño permanece por más de 2 horas diarias frente al televisor viendo programas de violencia, protagonizará actos violentos cuando adulto. Él tomó personas desde los 3 años de edad, desde niños, les hizo un seguimiento y encontró cómo aquellos niños que estaban expuestos durante más de 2 horas a la televisión violenta, posteriormente en la vida adulta,
se encontró en ellos que fueron criminales, fueron asesinos. Este estudio lo hizo en un seguimiento durante 22 años y casi que se podía predecir el acto de violencia. Cabe entonces la siguiente pregunta: ¿la televisión forma o reafirma actitudes violentas en los niños? Este es un punto central y álgido en el cual los investigadores aún no han dado una respuesta única. La televisión en los niños influye en muy distinta forma dependiendo de las vivencias personales de cada niño, de las condiciones socioeconómicas, pero en términos generales influye en su comportamiento por una razón elemental, porque es un medio didáctico de una alta penetración. Y quizás el hecho de que el niño tenga una posibilidad de control, de educación en el manejo, de generar un sentido crítico de lo que ve, el niño tenga un comportamiento distinto. El niño que no tiene orientación y, por ejemplo, ve una televisión de fuerza violenta, ese niño va a imitar lo que ve en la televisión, es apenas natural. Algunas personas dicen que no es cierto que la televisión influye en el comportamiento social. Y la pregunta fundamental sería: entonces, ¿por qué el 52% de la publicidad se emite en televisión si es que la televisión no influye? Muchos estudios sobre el impacto de la televisión se han realizado desde que ese aparato que forma parte de nuestra vida cotidiana llegó a nuestros hogares. Sí, la anécdota del Canadá fue hasta el año de 1973, en un pequeño pueblo canadiense, no existía televisión por dificultades en la señal, por razones de tipo técnico, no entraba la televisión. Esto fue corregido y 2 años después se pudo observar cómo la televisión en los niños había tenido un incremento de actos violentos en un 160%, incluso la criminalidad se disparó en ese pueblo en un 160%. Eso realmente nos muestra cómo de alguna u otra manera la exposición a la televisión violenta puede servir como desencadenante en algunas personas de actos violentos. Existe la tendencia a pensar que los programas con más acción y con más altos índices de violencia son los que más atraen la atención del televidente. ¿Qué tan cierta resulta esta afirmación? No, no es cierto. La verdad es que en los últimos años, a fuerza de ver la realidad, se establece, por ejemplo, que las telenovelas de mayor rating, como Santropel, Caballo Viejo, Gallito Ramírez, Amándote, El Rey, son telenovelas fundamentalmente blancas, no son telenovelas de contenido violento. Esto desvirtúa totalmente la idea de que los colombianos prefieren violencia, especialmente teniendo en cuenta que este es el país más violento del mundo. Todo lo contrario, la sociedad está saturada de violencia y busca un remanso en la televisión, que le han negado en muchos casos las programadoras, sin entender que la gente quiere irse con una sonrisa a la cama. Un estudio sobre la violencia urbana en sectores populares, realizado en Colombia por el investigador Roldán, concluye que los noticieros que presentan más imágenes crudas son los que más audiencia tienen. Cuando nosotros les preguntábamos a las personas que cuál era la experiencia de violencia que más los había impactado en la calle, fuera de la casa, la inmensa mayoría nos contestaba que era lo que veían en la televisión, los actos de las bombas y los actos terroristas del principio de los 90, finales de los 80, a pesar de que esas bombas estallaban a 10, 12 kilómetros de donde ellos residían.
Entonces pudimos ver el impacto que daba la televisión sobre estas personas en un primer plano, a pesar de que habían sido personas que habían sido atracadas en un 43% o habían sido robadas en un 67%. Entonces esto nos llamó la atención y nos pusimos a estudiar el fenómeno, qué pasaba, por ejemplo, especialmente con los noticieros. Y pudimos ver que los noticieros, una tríada sintomática en la presentación de la noticia, que se caracterizaba por la trivialización o el simplismo, la dramatización de la noticia y la polarización. La televisión en blanco y negro llegó a Colombia el 13 de junio de 1954 durante el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla. A comienzos de la década de los 80, el color llegó a nuestras pantallas. La televisión acerca lo que está lejano, vuelve real todo lo que es irreal. El televidente recibe y acepta el mensaje que la televisión le transmite, sobre todo cuando es menor de edad o tiene un grado muy bajo de cultura. ¿Por qué confiamos y creemos todo lo que se nos dice por televisión? Su capacidad de tener imagen, sonido, movimiento y modelo simultáneamente la hace el medio más poderoso. Es de una gran credibilidad porque la televisión por principio en su imagen no miente. Así se trate de trucos o de cosas raras, la gente no está en capacidad de advertir qué es real y qué no es real. Para un niño de unos 4 años es mucho más real Gilligan que Snoopy. Sin embargo, en el orden de la fantasía, en el orden de lo simbólico, posiblemente Gilligan sea mucho más fantástico que Snoopy, que es mucho más vital, con problemas mucho más humanos, entre comillas, etc. Pero esa distinción un niño no la puede hacer. ¿Y qué hay de las producciones colombianas? Recientemente el investigador Gustavo Castro realizó un estudio para reprogramar la señal Colombia. A pesar de que muchas de sus conclusiones no fueron llevadas a la práctica, vale la pena destacarlas. Fundamentalmente encontramos que las prioridades sociales de los colombianos tienen que ver con las relaciones intrafamiliares, con las relaciones de padres e hijos, temáticas de salud, ciencia y tecnología, comportamiento social, y algo que los colombianos esperan es una integración a su país, a su realidad, para poder servir como multiplicadores positivos. Si damos crédito a estas conclusiones, uno no se explica por qué la programación de la televisión colombiana aún no cumple su función social. El Estado colombiano y los diferentes gobiernos han desperdiciado una magnífica oportunidad que han tenido utilizando la televisión como un medio de difusión de valores, de campañas que ha podido realizar para bien de la comunidad. Son 45 años en donde sí ha habido campañas, pero campañas que son muy pasajeras, que no continúan, que no terminan en un tiempo adecuado para lograr unos efectos. Colombia contó en una época con la Comisión Nacional de Vigilancia de la Televisión precisamente para regular los contenidos de la programación. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, también ha puesto el tema sobre el tapete. Afortunadamente, desde hace 17 años conscientes de las responsabilidades que tiene la publicidad frente a la comunidad, hicimos un trabajo intenso entre varias agremiaciones y establecimos el Código de Autorregulación Publicitaria, que tiene una especie de Corte Suprema que funciona, en donde se exponen los casos, en donde se crea que hay violación a ciertas normas fundamentales de la publicidad, y allí se analizan, se falla y funciona. Actualmente existe una Comisión Nacional de Televisión y la misma ciudadanía se ha hecho sentir. El caso de la tutela presentada por la señora Daisy Porto de Vargas, en la que solicitaba a Inravisión suspender la emisión diurna de una serie de programas y su historia. En ella culpaba a ciertos programas de atentar contra la educación, las buenas costumbres, la paz y el respeto humano de los menores de edad. La tutela le fue concedida a la ciudadana barranquillera. La comunidad misma tiene que hacer una vigilancia, debe haber ligas de televidentes, la gente tiene que aprender a ver televisión, los niños tienen que
tener un criterio para ver televisión enseñado por sus padres y los maestros. La escuela tiene que tener un criterio para enseñarle a la gente a ver televisión. Los padres de familia, en las universidades, es decir, todos tenemos una responsabilidad y la televisión misma tiene una responsabilidad social. Si bien se realizan estudios sobre la televisión en Colombia, la mayoría de ellos ha estado enfocada hacia los aspectos económicos más que hacia un enfoque cultural o social. La medición de sintonía o el rating es el factor que manda la parada en televisión. Si un programa tiene una gran audiencia, o sea un buen rating, vende y se presenta con éxito por televisión. Fue el caso, por ejemplo, de la telenovela Café, que alcanzó una sintonía de 70 puntos, lo que significa que unos 15 millones de colombianos estuvimos atentos a su desarrollo. ¿Quién no se acuerda de La Gaviota? Llevaba entre sus alas la soledad, triste gaviota, cayó su canto. La televisión llega a nuestros hogares porque los anunciantes pautan. Y los anunciantes pautan en televisión porque saben que es el medio más efectivo para vender sus productos. Se ve en los datos de la inversión publicitaria muy claramente que la inversión en televisión es la más alta. La rentabilidad económica no tiene por qué pelear con la rentabilidad social. Si hay un programa de contenido social que le interese a la mayoría del país, pues seguramente ese programa va a tener un buen rating, va a tener grandes audiencias. Luego, a esa sería la mejor fórmula económica que podría tener la televisión. Démosle respuesta a la sociedad, de acuerdo con sus necesidades y expectativas, y tendremos una gran audiencia y por lo tanto una gran rentabilidad económica. Esto indica que sí, que la televisión incide en las decisiones y en el comportamiento de los televidentes. Es un medio que tiene un inmenso poder. Penetración de un 98.2% en los hogares de zonas electrificadas en Colombia, y es prácticamente el único recurso recreativo para el 75% de esa población. Personas que no tienen posibilidad de ninguna otra distracción distinta a ver televisión. En un país como Colombia, donde el 98% de los hogares tiene un televisor y en donde se registra uno de los índices más altos de violencia en el mundo, es necesaria la reflexión sobre su impacto en nuestros hijos. La televisión colombiana hay que mirarla con ojos colombianos, con investigaciones colombianas, entendiendo que nuestra sociedad es muy distinta a la de otras latitudes como la de los Estados Unidos, en la que el Estado, por ejemplo, provee la salud, la educación y hasta un seguro de desempleo. Nuestra realidad es muy distinta. La televisión en Colombia, los colombianos la ven en una forma diferente según las vivencias personales. Hay personas que ven la televisión para instruirse, otras la ven para divertirse, otras simplemente por matar el tiempo. Mucho o poco, el hecho es que todos vemos televisión en algún momento del día. Usted lo está haciendo en este momento. Indudablemente se trata de un medio que ha entrado a nuestros hogares como Pedro por su casa y aún no sabemos a ciencia cierta si ella ha hecho que nos acerquemos o nos alejemos de nuestros hijos. Tradicionalmente se dice que la televisión es una especie de niñera de los niños. Yo creo que lo que sucede es que cada vez más la televisión y en el futuro los videojuegos y el internet, etcétera, entran a formar parte de las rutinas familiares y se recomponen las relaciones, se recompone el papel de los padres, se recomponen los papeles de los afectos, etcétera. Pero no creo que la televisión sea una especie de déspota que acaba con las familias, que destruye los hogares y que rompe los afectos. No creo en eso. Si después de escuchar todo lo que ha escuchado, aún piensa que se debe hacer algo para prevenir actitudes agresivas en el televidente, habría dos posibilidades, de acuerdo con el investigador Ismael Roldán. Primero, hoy en día existen decodificadores en los cuales se puede preprogramar los programas de televisión para los niños. Puede ser esto una cuestión a veces costosa,
La segunda parte es que yo creo que en este país se debe de hacer también, así como existe el rating en todos los programas de televisión, debiera de existir un rating sobre la violencia en la televisión. La televisión no es violenta. Lo que pasa es que, como dice Carlos Delgado, hay que saber ver la televisión. Lo que nosotros tratamos de ver es de discutir a veces los programas cuando no existe una explicación clara sobre esto, o a veces hacer nosotros sobre programas violentos sanción social. como decía Germán Rey al comienzo del programa, por el hecho de formar parte de nuestra vida cotidiana, la televisión cumple un papel social y cultural. Yo creo que influye tanto en lo positivo como en lo negativo. La televisión es decir, es que la capacidad didáctica y el poder de la imagen, de todas maneras, no son neutros. Me parece que es un desperdicio de un medio positivo que podría generar, por ejemplo, en el caso colombiano, una educación para la paz, y que en muchos casos se está generando es una educación para la destrucción.